Dios le dijo al varón que él es cabeza de la mujer. Entonces, pues para los que no saben, nuestras iglesias no manejan pastoras ni ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque el varón es cabeza de la mujer, ¿cierto? Y el que mi esposo sea pastor no me hace a mi pastora. Como el médico, la esposa no la hace médica, ¿cierto? Ni doctora. Entonces, es algo así, pero la autoridad está en la palabra. Bueno, la semana pasada miramos qué decía la Biblia para los varones. Hoy vamos a mirar qué nos dice a las mujeres. Hay palabras que de pronto a nosotras no nos van a gustar, pero como no es si nos gusta o no, sino lo que dice la Biblia, entonces lo que nosotros tenemos que es aprender lo que la Biblia dice y nosotras ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces volvemos a nuestro versículo lema de todo el mes. Vamos a leerlos todos juntos, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. Esta es la bendición que Dios le dio al varón y a la mujer para que se unieran, tuvieran hijos y formaran una familia. Ese es el propósito de Dios siempre. Incluso este versículo no está solo en Génesis, sino que también en el Señor lo dio en el Nuevo Testamento. Pablo lo repitió. Entonces no es un versículo que está solo ahí porque sí, sino porque es la bendición de Dios. ¿Para quién? Para la familia. Recordemos que no hay familia pues si no hay papá y mamá, ¿cierto? Porque son los que reproducen. Si usted pone dos hombres solos en una isla en 100 años, ¿qué vamos a encontrar? O dos mujeres solitas en una isla, ¿qué vamos a encontrar? Pero ponga un hombre y una mujer solitos en una isla, ¿qué encuentran en 100 años? Se encuentran toda una familia, con papá, mamá, abuelos, nietos, hasta bisnietos creo que encontrarán, ¿cierto? El propósito de Dios para las familias. Y hemos hecho esta pregunta: ¿está en peligro la familia el día de hoy? Y ya hemos dicho totalmente sí. Sí, hoy vemos una cantidad de cosas que detrás de eso son las fuerzas malignas, porque Satanás quiere destruir la familia, quiere destruir los valores familiares. Hasta nos han prohibido corregir nuestros hijos y la falta de corrección ha hecho que haya un desborde de cosas que no están bien, porque si a mí no me ponen freno, pues hago lo que me da la gana y desafortunadamente hacemos lo malo, ¿sí? Porque eso está en nosotros, al hacer el mal está en nosotros. Pero Dios vino a salvarnos y a que hagamos lo correcto, lo que Él nos manda. La familia está totalmente en peligro. Sí, es preguntarnos, y si alguien quiere responder es: ¿consideran ustedes que la familia está en peligro el día de hoy? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Si alguien quiere decir, ¿cómo es que esta actividad no soy? Porque hoy en día los papás o las mamás se alejan de los hijos y los hijos están siendo criados por las tías y los abuelos. El aborto, hoy están aprobando el aborto, matando, suicidando los niños que no pueden defenderse ni decir déjame vivir, mamá. Sí, o sea, hoy el lugar prácticamente más inseguro para un bebé es el mismo vientre de la mamá. ¿Sí? No, y también está destruyendo la familia, las redes sociales, como de 18 días el feminismo, no quieren crear una familia. Y pues luego lo de las redes sociales, es fácil estar pegado de una red social que está pendiente de los hijos, el esposo o la esposa. Sí, exactamente, mucho cuidado con el feminismo. El feminismo es una distorsión total de lo que somos las mujeres. Yo soy femenina, yo no necesito ser feminista y parecerme al hombre. Imagínense, las feministas están contra los hombres y se parecen como a los hombres. No, eso es una distorsión. No vamos a ser nunca iguales, porque la fuerza que tiene mi esposo no la tengo yo. El Señor me hizo a mí es más delicada. Y póngame la mujer más fuerte del mundo, póngame el hombre más fuerte del mundo, a ver si ella le va a ganar a él. No le va a ganar, porque Dios nos hizo parecidos, pero diferentes. Lo aprendimos en el primer domingo. Nos hizo parecidos en el sentido que somos humanos, porque Adán veía a todos los animales y no veía a alguien igual a él. Pero nos hizo diferentes en muchas cosas. A los hombres no les dio el don de tener hijos, a las mujeres no les dio el don de tener hijos, a ustedes les dio el don de ser más fuertes y en su forma de ser, en su carácter, son personas que toman decisiones y ya en cambio las mujeres somos sentimentales y pobrecito, y o sea, nos hizo muy diferentes, entonces faltamos de ahí, pero Dios nos hizo
Las mujeres no podemos pretender que los hombres sean como nosotros, y los hombres no pueden pretender que las mujeres sean como ellos, porque Dios nos hizo diferentes. Vamos a mirar entonces, seguimos con la familia en el corazón de Dios, la responsabilidad de una esposa, y vamos a ver, mira, la responsabilidad de la mamá. La semana pasada vimos la de los papás y de los esposos, ¿cierto? Entonces, responsabilidad de la esposa. Y ya dijimos también que es lo mismo que hicimos con los varones, no unirse en yugo desigual. El unirse en el yugo desigual es para problemas. Si alguien me puede buscar 2 Corintios 6:14, ahí nos dice, ¿cierto? Porque el yugo desigual es que sea, si yo soy cristiana y me caso con otro que, por ejemplo, un musulmán, ¿qué compañerismo hay? Si él tiene su creencia, yo la mía, que uno va a ir por su lado, eso no es bueno, ¿sí? O sea, tiene que ser mi misma creencia, en yugo igual, ¿para qué? Para que podamos ir junticos, caminando por donde sea, ¿cierto? ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿por qué? Porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y que comunicación la luz con las tinieblas. O sea, no nos unamos. Y ojo, esto también debe ser hasta para los negocios. Es que si yo soy una persona honesta, honrada, porque soy cristiana, tengo temor de Dios, me voy con alguien que ni cree en Dios, esa otra persona no le importa hacer chanchullo, hacer eso, y va a haber un choque, porque digo, no, es que yo quiero todo claro, yo no quiero hacer negocio con fulano, pegando que se enseñó tal cosa, y el otro diciendo, pero yo sí quiero. Entonces, ahí en yugo desigual, hermanos, procuremos, no, si yo soy creyente, busque una persona creyente que tenga el mismo temor a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a mirar qué dice Efesios 5, 21, 24. Aquí le pido a las mujeres también estar muy activas, las pocas que somos, ¿cierto? De la palabra, porque es lo que Dios nos dice a nosotras. Entonces, una de ellas me busca Efesios 5, 21 al 24, otra me busca Colosenses 3, 18, y le piden a alguien que les colabore. Bueno, tenemos a Efesios 5, 21 al 24. Más durito, por favor. Sírvanse unos de los otros, por respeto a Cristo, esposas que estén dispuestas a servir a su esposo, así como servir al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia, la cual es su esposo. Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. Listo. Entonces nuestra Reina Valera dice así en el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren, nos está diciendo a los dos, sometámonos unos a otros en el temor de Dios, ¿cierto? Que es someternos, es obedecer a Dios, ¿cierto? Y nos obedecemos unos a otros en el ¿qué? En el temor de Dios. Aquí ya las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, que sujetas, que nosotros estemos en común de acuerdo, ¿cierto?, con nuestros esposos, pero en el temor de ¿quién? En el temor del Señor, como al Señor. Así como yo le obedezco al Señor, le voy a estar obedeciendo a mi propio esposo, ¿cierto? Pero no es que le voy a obedecer en todo lo que me diga, si sea pecado. No, cuando ya las cosas se pasan de la raya y ya me está pidiendo mi esposo algo que sea pecado, que yo sé que ofende a Dios, ahí sí le tengo que decir que pena, esposito, no te va a hacer caso, pero en las otras cosas nos debemos de someter a los esposos. Porque el marido que es cabeza de la mujer, pero siempre iguala como Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, Cristo es nuestra cabeza. La cabeza de esta iglesia se llama Cristo, no se llama Luis Carlos, ¿sí? Luis Carlos es cabeza de Diana. Pero Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual nosotros como iglesia somos su cuerpo y Él es nuestro Salvador. Entonces, nosotros tenemos que saber, y esto, ojo, no es que haya un rango más alto, entonces porque mi esposo es mi cabeza, entonces él me subyuga y me maltrata. No, esto es cuestión de responsabilidades. Si en una casa hay dos cabezas, entonces los hijos a quién le van a poner cuidado, que es lo que está pasando hoy. Entonces van donde el papá y el papá los manda que donde la mamá, cuando el papá tiene la autoridad de
decirle, voy a hablar con su mamá y después le digo si le doy el permiso. Eso es lo ideal. El hijo va donde el papá o la hija y le dice, papá, tal cosa, voy a hablar con su mamá y después le decimos, y los dos se ponen de acuerdo, porque si no, los hijos han sido expertos, y díganme si sí o no, en manipular al papá y a la mamá. ¿Sí? Entonces se van para el lado que más fácil tienen el permiso. Y no es así, siempre es el papá. Bueno, eso ya la próxima semana, ¿cierto? Estamos hablando de las cosas. La pregunta es, ¿hay algún manipulador por aquí? Que levante la mano. Yo creo que todos lo hemos hecho. Entonces dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Y aquí hay que tener también mucho cuidado, ¿cierto? Los varones, recuerden que cómo tratan a la esposa como va sufragio, ¿cierto? O sea, ustedes no son los que mandan la mujer y ellos tienen que hacer todo lo no, ustedes también tienen que entender que ella es persona, que ella tiene capacidad de tomar sus decisiones y siempre y cuando no estén en contra de las cosas de Dios, ellas, ustedes no deben de reprimir y estar encima, es que eso no es lo que manda el Señor. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la responsabilidad de ambos. Es el tema que se está tratando. La responsabilidad de ambos. Hoy en día hay muchas cosas que están feas y difíciles de poder entender para los hijos. El propósito de Dios era que el hombre asumiera su responsabilidad de varón y de esposo y de padre. Pero ahora ha sido muy fácil dejárselo a la mujer. Entonces la mujer tiene que no solamente trabajar, sino también hacer los quehaceres de la casa. Y el hombre lo que puede, lo que quiere, y de pronto con amigos y cosas así, no es así. La mujer fue creada para tener los hijos y el hombre para trabajar. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, fue decirle a Adán y Eva, mire, todas estas cosas que están creadas son hechas para ustedes. El varón es el encargado de mirar que todo esté bien. Y como dijo anteriormente, nosotros que Él le dio la función a la mujer de tener hijos. Entonces esos hijos deben de ser levantados por su mamá, con los cuidados, no dejárselos a la sirvienta o a la abuela o a la vecina y me voy a trabajar. No, es la responsabilidad del varón. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa función. Todo lo tiene que tener bajo su visión. O sea, todo lo que es la casa hay que ponerla bajo, tiene que tener su visión de eso para poder sacar un hogar adelante. Entonces el problema fenomenal que tenemos ahora de la sociedad es porque mamá y papá están fuera de la casa y los hijos en la casa hacen lo que quieren, lo que les dé gana. Entonces por eso hay esta instrucción tan grande por la falta de responsabilidad tanto del padre como de la madre. ¿De quién es la responsabilidad de los hijos? Los hijos vienen solos, los trae la cigüeña. No, de la mamá y del papá. No es de la tía, ni de la vecina, ni de la abuela, ni de nadie. Es del papá y de la mamá. Dios nos dio inteligencia a nosotros. Recuerden, no somos animalitos que nos vamos procreando como los ratones ni como los conejos. ¿Sí? Nosotros somos seres pensantes que podemos incluso hasta programar. Mire, hoy en día podemos programar cuando queremos tener los hijos, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es que eso no es un juego. En la parte sexual no es un juego. La parte sexual es de responsabilidad, por eso desde tan chiquitos no tienen que andar en eso. Dios bendijo fue el matrimonio. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que criemos hijos sanos, mental, emocionalmente, físicamente, que tengan un papá y una mamá educando a su hijo, pero en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. O sea, ya vamos viendo por qué nuestra sociedad está distorsionada. Cuando Él dijo que los dos eran una sola carne, es porque es como si yo cogiera dos hojas con polvón y las pego. Ya estamos unidos y pegados, es eso. Y entonces vaya, despegue y no puedes. ¿Sabe esa hoja y qué le pasa a la hoja? Se rompe. Dios hizo el matrimonio hasta la que la muerte los separa. Dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, si no lo separa el hombre, no es por un papel, que es lo que uno dice, que yo no estoy
casado, tiene como 4 hijos y que no está casado, que porque un papel no dice nada, o sea, pero tiene ahí las razones de que ya está unido, ¿cierto? Entonces, ojo, no es el papel, es la unión de 2 personas. Por eso yo les digo en la clase a los otros muchachos, ¿cuáles son las 2 decisiones más importantes del ser humano en la vida? Primero, recibir a Cristo, porque es mi Salvador, porque cuando yo muera, ¿a dónde va a ir mi alma? A la presencia de Dios. Esto no es un juego, porque como me puedo ir para el cielo, me puedo ir para el infierno. Entonces la decisión más importante es recibir a Cristo en el corazón, porque es para toda la vida. La segunda, ¿con quién me voy a casar? O a casar, a unirme para tener mis hijos, y es para toda la vida. Entonces yo le digo a los hombres, pues primero ustedes tienen que ser buenos hombres, buenos esposos, querer ser buenos esposos y amar a Dios. Porque si no, no va a ser un buen esposo con una buena esposa. No puede ser que digan que usted anda como le da la gana y que quiere una buena esposa, ¿para qué? Hacerla sufrir, ¿cierto? Entonces, buscan una mujer que sea sujeta a sus padres, que ame a sus padres y que respete a sus padres, porque si no respeta a sus padres, no los va a respetar a ustedes. Lo mismo la mujer, ¿cómo se va a fijar en el hombre? No es el primer marihuanero que encuentre, y perdón muchachos, pero así es, ¿cierto? No es el primero que encuentre, sea un hombre que sea responsable, que sea trabajador, que respete a sus padres, porque si no, no se fijen en ellos. Por eso los hombres tienen que ser buenos hijos para ser buenos esposos. Las mujeres tenemos que ser buenas hijas para ser buenas esposas. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, las mujeres tenemos que saber que tenemos que sujetarnos a nuestros esposos. Pero los esposos tienen que saber que todo lo hablan con la mujer, porque aquí no es cuestión de que el hombre manda y es lo que yo digo y le pone el pie encima, eso no es. Es de autoridad, porque Dios le va a pedir a ustedes, todos los hombres, cuenta por sus hijos y por su vida y por la de su mujer. Y las mujeres nos sujetamos. Cuando nosotros, las mujeres, tenemos buenos esposos que nos aman como Cristo ama a la iglesia, que vemos que los hombres se interesan por nuestra vida espiritual, que nos pregunten, amor, ya leíste la Biblia, ya esto, venga, hagámoslo, busquemos la dirección de Dios en esto. Las mujeres nos vamos a querer sujetar a nuestros esposos. Pero si tenemos una persona que ni se preocupa de nosotros para nada, pues igual no, porque pues, no tenemos esa persona que está pendiente de nosotros, ¿cierto? En tercer lugar, Colosenses 3:18. A ver, alguna mujer que nos lea Colosenses 3:18. Dice la palabra del Señor: casadas, están sujetas a nuestros maridos como conviene al Señor. Y yo diría también 19 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y varios textos nos dicen a las mujeres, sujétense, pero recuerden que esa sujeción no es andar como la sirvientica, y no es esa sujeción, ¿sí? Es de saber que yo hablo con mi esposo, pues decir, yo le puedo expresar mi opinión sin problema, él expresa la de él, y aún si no estamos de acuerdo, yo sí le tengo que decir, bueno, amor, tome usted la decisión, y yo estar tranquila porque viene de Dios. Si mi esposo ama a Dios y tiene dirección, yo sé que esa decisión viene de Dios, entonces no hay problema, ¿cierto? No es la sujeción de andar las sirvientas, que las mujeres no somos las sirvientas de nadie, ni aún de los hijos ni de la casa. En una casa viven todos y todos hacen, así tiene que ser, ¿cierto? Bueno, ahora cuidar nuestra conducta, nuestra forma de vestir y la forma de dirigirse a nuestros esposos. Miren, nosotras las mujeres tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque como les digo, Dios hizo a los hombres diferentes y a las mujeres diferentes. Los hombres es por la vista, porque por eso es que el hombre se siente atraído por una mujer, pues por la belleza, y bueno, todo eso es normal, ¿cierto? Pero las mujeres lo hacemos por el oído, no por la vista. Nosotras nos dicen cosas bonitas y nos gusta, ¿cierto? Pero entonces nosotras, si nos vestimos descaradamente, lo voy a hablar así, pues entonces, ¿cuántos hombres van a estar detrás de la pobre muchacha? Y entonces si un hombre se consigue esa niña sale casi sin ropa, pues ¿cómo se va a sentir? Digo, eso no está bien, eso no le agrada a Dios, porque vamos a mirar que dice 1 Pedro 3, 1 al 6. Dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y considerando
nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si haced esto bien, si haced el bien sin tener ninguna amenaza. Bueno, entonces mire que nos habla del atavío, nos habla de la conducta, ¿cierto? Y de la sujeción nuevamente, ¿cierto? María, así mismo vosotros mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Mejor dicho, no estás diciendo no ande cantaleteando a su esposo, metiéndole la palabra en las cosas. No, su conducta, mujer, porque hay mujeres que ya son casadas, conocen del Señor, pero su esposo todavía no. Entonces nosotros podemos ganar a nuestros esposos, pero vean, sin cantaleta, sin eche pullas por aquí, eche por allá, sino con nuestra conducta, ¿sí? En nuestra oración y sin palabras, solo por la conducta. Cuando yo me acostumbro a vivir cristianamente, mi conducta es diferente. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué pasa hoy en día? Realmente las mujeres normalmente somos respondoras, ¿cierto? Por cualquier cosa, y el esposo viene y dice cualquier cosa y ya nosotras estamos así para correr y responder. No, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, seamos prudentes, castas, respetuosas, o sea, que viene enojado, déjelo un ratico, que venga enojado y déle comida y verá que se calma. Yo aprendí eso, ¿cierto? Entonces, y ya después van a ver la diferencia de las cosas, ¿sí? Y seamos muy respetuosas, y dice más adelante, como Sara llamaba señora Abraham, entonces llama al esposo, uno le dice señor, sí, como le dice uno a la mamá o al papá, señora, ¿cierto? Dejemos la grosería, nosotros no nos tenemos que andar defendiendo de nada, ¿cierto? Si tenemos un esposo que de pronto no es el esposo bíblico, empecemos a orar por él y hacer esto, a ser cuidadosas, no ser respondonas, castas, sujetas, piadosas, ¿cierto? Y dice, vuestro atavío no sea del externo. Ustedes saben que en esa época se ponían a las pobres mujeres, las tapaban casi todas, ¿cierto? Y hoy tenemos la oportunidad de estar, pero seamos cuidadosas. Nosotros no tenemos que andar mostrando nuestro cuerpo a nadie, se le pertenece al esposo, no le pertenece a nadie más, y no tenemos que andarnos deduciendo, yo no sé para qué, o sea, se quejan de que porque las irrespetan, pero entonces háganse respetar con su propia, o sea, que si a mí me quieran, no por mi físico, sino porque como soy yo, sí, porque es que de qué le sirve el físico si al pasar los años y tener los hijos, pues todo cambia, entonces va a cambiar, usted va a cambiar y la mujer va a cambiar, ¿cierto? El hombre va a cambiar y la mujer, pero cuando los dos andan juntos, esos cambios muchas veces ni se notan, o sea, antes, con el correr de los años, cuando pasamos la prueba dura que es de complementarnos el esposo y la esposa, es muy bonito ya la relación. Entonces, tenemos que saber ser correctos como el Señor nos está mandando. Bueno, si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, bien, pues estamos en la escuela dominical, que es de hablar, de preguntar, de contar anécdotas si quieren, ¿cierto? Dice, todas las mujeres son dignas de respeto y de un trato muy cuidadoso, porque Dios las hizo como vaso frágil y las compara con su iglesia, ya lo leímos, ¿cierto? En Efesios 5:25, entonces hay que tener cuidado con eso los varones. Cuando son amadas como Dios manda, ellas no tienen problemas en sujetarse con alegría a sus esposos. Esa es la realidad. ¿Por qué nuestra sociedad está? Es porque el varón como cabeza no está cumpliendo su tarea, y desde ahí viene toda la distorsión de la sociedad, porque Dios le va a pedir cuentas de salvar. Ahora vamos a mirar la responsabilidad de la mamá, ¿sí? Y tenemos varias preguntas, son como 10 preguntas. ¿Qué dice? ¿Se somete voluntariamente al liderazgo de su esposo en el hogar? Y ya miramos que dice Efesios 5:22-23. Vamos a leer todos junticos que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esas todas son responsabilidades muy grandes porque siempre es como al Señor, ¿sí? El hombre ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y las mujeres nos sometemos a nuestros esposos como al Señor. Bien, es que aquí hay algo que es muy, muy claro. Por decir, dice el 23, dice, maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cómo un marido puede ultrajar a su esposa? Si el Señor no ultraja a ninguno de los suyos. ¿Cómo una esposa puede ultrajar a su marido si Cristo es la cabeza y Cristo es el todo de nosotros? ¿Cómo puede maltratarse el uno con el otro? No es posible, porque aquí hacen la comparación de la palabra del Señor es tan sabia, dice, porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, los dos son un solo cuerpo y uno no se maltrata, no se pega, o las mujeres no echan cantaleta contra ellas, no, todo es un acopre, algo muy perfecto, muy bien para poder sacar buenos hijos con buen testimonio de vida en el hogar. Cuando los hijos ven que su papá y su mamá se tratan bien, ellos van a aprender lo mismo. Eso es bien sencillo. Recuerde que los hijos aprenden no por los consejos que usted le dé, sino por el ejemplo que usted le da. Otra pregunta, ¿muestra respeto a su marido frente a sus hijos? Que vamos a leer todos junticos que dice Efesios 5:33, que está aquí en el tablero. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ustedes tienen que amar a la mujer como a ustedes mismos. Así, lo manda el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y la mujer la más próxima es la mujer o el hijo de esposa. Y las mujeres respetemos, porque a los hombres les gusta que los respetemos, ¿cierto? Así los hizo Dios y por eso Dios nos manda eso. Otra pregunta, ama incondicionalmente a su esposo y a sus hijos, según Tito 2, 3, 4. ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces ya las mujeres que tenemos hijos, ¿sí? que ya tenemos nietos y todo, nos toca enseñarle a esas mujeres jóvenes cómo amar a sus propios maridos y a sus hijos, porque hoy en día las mujeres ya ni los hijos les importa. O sea, ahora es tan triste uno saber que encontraron un bebé que tiraron la basura. Yo digo, ¿pero qué es eso? ¿Y cuál esposo si ya no hay esposo? Hacen la tarea y se van y siempre que la mujer le dice estoy embarazada, dice pues no es mío. Como si eso fuera verdad, eso no es así. Por eso los vecinos de ellos son tan especiales, unir a su mujer, no a sus mujeres. A su mujer serán una sola carne y tienen que aprender a vivir junticos de la mano de Dios. Van a haber dificultades muchas al principio, porque al principio da mucha lidia complacer uno al otro. Recuerda que uno viene de una casa con su mochila, viene la otra de su casa con su mochila, pero los dos tienen que armar una mochila. Entonces, es que a mí no me gusta que haga eso, a mí no me gusta, si a mí no me gusta tal cosa, los dos van armando su mochila. Entonces yo aprendo que a mi esposo no le gusta tal cosa, no lo hago, a él no le gusta que le diga tal cosa, no lo hace, y van aprendiendo a andar juntos, porque es de dos, aprender a andar como uno, ¿sí? Y las mujeres adultas, nuestra tarea es enseñarle a los más jóvenes a amar a su hogar, a sus hijos, a su esposo, a ser respetuosas, todo eso que estamos aprendiendo. Esa es la tarea de las mamás, de las suegras, que ya tienen la experiencia. ¿Dónde más va a ir uno a buscar consejo? A la amiga que es toda loca. No, ¿cierto? Es donde la mamá, las abuelas. O las hermanas adultas de la iglesia, ¿cierto? En otro caso. Cuarto, pregunta. ¿Muestra en su hogar dominio propio, amabilidad y pureza de corazón? Que nos dice Tito 2, 4, 5, leamos juntos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo creo que a todas nos gustaría ser como así, ¿cierto? Como que prudentes, castas, cuidadosas, ¿cierto? Lo que pasa es que la sociedad hoy está tan complicada, pero no es difícil. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, vamos a ser capaces. Lo que pasa es que la sociedad nos dice que yo me tengo que realizar como mujer, entonces tengo que ser profesional y dejar mis hijos en manos de una guardería donde les van a enseñar un pocotón de cosas, o de los suegros o de las tías. Y eso no es la voluntad de Dios. Yo digo, si usted no tiene tiempo de cuidar a sus hijitos, entonces no los tenga. Pero la realidad es que Dios quiere que tengamos nuestros hijos, pero para enseñarlos a amar a Dios y que esto sea de generación en generación en generación. Tan lindo los hogares cuando la mamá puede estar cuidando de sus hijos y el hombre es el que provee. Pero no, y los hombres también le dicen, no, usted póngase a trabajar porque no nos alcanza para nada. Cuando el hogar tiene la bendición de Dios, ese salario, así sea un mínimo, les va a alcanzar para sus hijos y para sus esposas. Sí, es bueno. Por eso es muy importante el poder mirar a quién busco. O sea, qué muchacho busco, qué muchacha busco. ¿Por qué? Porque los dos van a ser uno. Entonces, cuando se compromete, es donde tienen que analizar todas las cosas. Si son jóvenes piadosos que han sido llevados a la iglesia continuamente, van a mirar con quién se van a casar, tanto uno como el otro. Porque aquí vienen ya es a tener una vida que van a formar. Entonces, que no sea lo primero que miremos, sino analicemos primero eso que vemos para después tomar decisiones. No al contrario, no tomar decisiones y después mirar con quién se casa. Sí, es bueno siempre tomar en consideración algo, hermanos y amigos, y es que hay un ideal y hay algo real. El ideal bíblico, el ideal es lo bíblico, lo que está establecido por Dios. Posiblemente lo real, lo que estamos viviendo, no es ese ideal, por múltiples razones. Posiblemente nunca habíamos escuchado la palabra de Dios. Posiblemente de generación en generación hemos pertenecido a algún círculo o a algún grupo donde no le han prestado atención a unas cosas que estaban establecidas por Dios. Y las personas no viven una realidad. La realidad de las familias hoy, en gran manera, es apartada del ideal de Dios. Y por eso es que se sufre. Por eso es que hay hijos, habemos personas, o hay personas que nunca el papá nos pegó. Nunca. ¿Y por qué no nos pegó? Es porque no vivió con nosotros. Ese es el caso mío. Yo no puedo decir que mi papá me pegó. Nunca. Si ese no vivió conmigo. Nos abandonó. Ese no es el ideal. Entonces, cuando empezamos a mirar lo práctico de la palabra de Dios, es muy importante mirar cuál es la realidad nuestra hoy. Porque posiblemente nos hemos equivocado o hemos tomado decisiones apartadas. Y las consecuencias no solamente son para nosotros, las consecuencias son para la mujer o el hombre que va montado en el viaje con nosotros, pero las consecuencias también son para los hijos. Las consecuencias son para una sociedad donde las personas muchas veces se están perdidas y donde hay unos factores que están afectando a la familia misma. Y ahí es donde hay que volver a la palabra. Porque si no, entonces no hay una ruta, no hay un camino establecido y ahí la sociedad futura van a sufrir. Pregunto yo, ¿cuántos solteros hay aquí, hombres y mujeres? Solteros que nunca han vivido o que nunca han vivido con mujer y que no tengan hijos. Que estén solteritos del todo, ¿sí? Y con hombres, ¿sí? Que no han vivido. Dani también hace la manita bien, o sea, tienen la oportunidad de hacer bien las cosas. ¿Sí? Tienen la oportunidad de hacer bien las cosas. Y los que ya tienen hijos, son separados, eso no se preocupen porque igual Dios restaura. Y si ya no tienen forma de restaurar un hogar, pero tienen sus hijos, empiecen a criar a sus hijos, a traerlos a la iglesia. Pero mire, tienen que llevarlos a la iglesia, hermanos, porque miren que como defiende el Señor siempre la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Nos sujetamos porque Cristo es cabeza de quién, de la iglesia, y la iglesia somos los que creemos en el Señor Jesucristo, le seguimos y le obedecemos, porque no es solo creerle. Y entonces, Señor, sana heridas, sana de todo, no nos preocupemos de eso, pero empecemos a hacer las cosas bien, porque mire,
vida comenzó cuando el Señor llegó a mi vida, y desde ese momento yo puedo hacer bien las cosas para la gloria y la honra del Señor, para restaurar muchas cosas y para que mis hijos crezcan sanos emocionalmente. Es que la emoción de los hijos no la están cuidando los papás y creen que a ellos no les importa, pero les importa tanto que por eso es que hay tanta gente en la droga, viviendo una vida tan dañada, con ganas de no vivir más porque no le encuentra sentido. No, el Señor nos da sentido a la vida y es muy bonito. Entonces hagamos bien las cosas. Si hoy están escuchando esta palabra, órenle al Señor y pídanle que les dé ese deseo de hacer las cosas bien. Y como dice aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, las mujeres tenemos que ser mujeres castas, prudentes, cuidadosas de nuestro hogar, ¿cierto? Pero no quiere decir que la mujer es la sirvienta de la casa, mucho cuidado. La mujer es la primera que se levanta, la última que se acuesta. Todos viven en la casa, todos hacemos. Una mujer que lleve bien su casa, le enseña a sus hijos a arreglar también la cocina, también a barrer la trapear, porque usted no sabe si va a vivir y cómo va a ser ese hijo de mantenido que a todos está esperando que le hagan. No, todos estamos en la capacidad de cocinar, de hacer un arrocito, de no morirnos de hambre. Entonces aprendamos. ¿Por qué? Porque si la mujer está enfermita, no se puede levantar de la cama porque le va a tocar a usted hacer una buena comidita, ¿cierto? No vaya a poner un huevo en la pitadora, por ejemplo, ¿cierto? Porque el huevo no se pone en la pitadora. Entonces, por ahí alguien decía eso. Bueno, dice, provee para las necesidades de su familia. Mire lo que dice Proverbios 31:15. Leámoslo juntos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Bueno, aquí habla de una mujer que tenía hasta criadas, ¿cierto? Pero aún ella, que tenía criadas, vivía pendiente de ellas, ¿sí? Y de que todo en la casa estuviera bien. Eso es muy bonito porque también las mujeres, aunque estemos en nuestras casas y estemos pendientes de todo, podemos trabajar haciendo cosas desde nuestra casa que vamos a tener un recursito más, podemos ayudar a nuestros esposos así, ¿cierto? Pero no dejando a nuestros hijos ahí, no, porque si no va a cuidar a sus hijos, mejor no los queríamos. La sexta, expresa abiertamente compasión materna por sus hijos. Se está perdiendo tanto esto, hermano. Vamos a mirar qué dice Isaías 49:15, todos juntos. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Si alguna vez le ha pasado esto, tenga presente que el Señor no se va a olvidar de usted, aunque su mamá se olvide de usted, porque ha pasado mujeres que dejan a sus hijos, ¿cierto? Y que no es lo normal, es muy normal que el hombre, pero que una mujer hoy en día deje sus hijos, ya eso se está volviendo normal. No puede ser. Nuestros hijos son parte de nosotros, se tienen con mucho dolor y no es para andar olvidándonos de nuestros hijos. Pero ojo, papás, es que porque ustedes no les duela, ustedes son los que pusieron esa semilla. Las mujeres solas no podemos poner una semilla, son ustedes los varones los que ponen esa semilla para que ese hijo nazca. Responsabilidad de papá y de mamá. Tiene un espíritu amable y tierno con sus hijos. Hoy en día es difícil tener ese espíritu amable. Hoy en día andamos como espelucadas, bravas, grite por aquí, grite por allá, y tocón por aquí, tocón por allá. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 2:7, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así tenemos que ser nosotros, tiernos con nuestros hijos, no les vulneremos. Nosotros creemos que ellos nacen y que ya aprendieron a recoger juguetes y que todo, y que vaya a recoger juguetes, y pobre niñita, lo que quiere jugar, ¿sí? Porque no me voy yo con él y le enseño a recoger sus juguetes, digo, aquí está ese lugar, y siempre que te manda a recoger los juguetes, los vas a meter aquí. Sea compasivo con los hijos, sea atento a sus hijos. Hoy en día, como decía David, con este celular, hoy están los niños a merced del celular, aprendiendo que aquí hay de todo lo que uno quiera ver en esta vida. ¿Qué están aprendiendo sus hijos? ¿Y será que sí necesitan esto? En España le preguntaron a un juez que cuándo es el tiempo de que los hijos tengan celular. ¿Y sabe qué respondió el juez? Cuando él trabaja y se compre su propio celular. Este celular no sirve, ay, es que es para estar pendiente, que yo no sé, nosotros crecimos sin celular.
y mi mamá no andaba angustiada pensando, ¿llegó del colegio o no llegó del colegio? Pero sí nos salía un cuaderno de quejas. Entonces, si alguno llegaba tarde, con ahí le apuntábamos, porque todos corren a poner la queja del otro, ¿cierto? Y era la forma que mi mamá se daba cuenta de cómo andábamos en el día. Entonces, ya en la noche ponía orden, si él tenía que corregir, corregía, y si nos tenía que dar consejo, nos daba consejo. Entonces, no, eso no se necesita esto, muchachos. Esto solo cobra valor si es para las cosas de Dios. Y eso que ni así, porque uno busca una cosita y salen unas sectas y cosas raras. Entonces tiene que ser con mucho cuidado. Yo digo, ojalá hubieran dejado solo teléfono, porque realmente es más mal lo que causa esto. Mire, uno ve, en estos días yo vi una señora y estaba esperando el bus y la niñita la señora de él, y la niñita miraba a la mamá, una niñita por ahí de 5 años. Y ya, y la señora mira que se montó al bus y la señora sentada y la niñita miraba a la mamá como con ganas de conversarle, pero ella estaba entretenida. Y digo, qué tristeza que ya ni para los niños les pone cuidado, porque todo el día están pegadas las señoras de un celular y no le ponen cuidado a sus hijos. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Eso es lo que es el boba, lo que es la televisión, esos juegos. Ya los señores no saben si no llegar a pegarse en un juego y ni le hablan a la mujer, el fútbol, ni le hablan a la mujer, y la señora la sirvienta y sirviéndole. No, eso no es familia. Tienen que tener cuidado, es necesario hablar, es necesario poner todo en oración para que se bendiga a los hombres. Instruye a sus hijos con palabras sabias y escogidas con cuidado, que dice Proverbios 31:26, leamos juntos. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Mujeres, nosotras somos hábiles de lengua, ¿cierto? A nosotras nos salen así regaditas las palabras para decir ya es una cosa, otra, ¿cierto? Pero que abramos nuestra boca con sabiduría. Miren, y esto es para las mujeres y para los hombres, porque realmente no le digan a un hijo, este sí es bruto, este es peor que un burro. Vos haces todo mal, todo, esas palabras todo, nunca hacen, no, eso se quita porque seguro que sí hace algunas cosas bien. Cuando uno le pone una marca a alguno aquí, entonces se crece creyéndose bruto y resulta que es bien inteligente, muchachos. No les pongamos rótulos a nadie. El Señor dice que yo me puedo ofender por lo que alguien hizo, pero no con esa persona. Si mi esposo me dice algo feo, yo me puedo ofender, es con lo feo que él me dijo. Yo digo, me ofendiste porque me dijiste tal cosa, pero yo no le puedo empezar a ofender a él y decir, es que usted es un bruto, es que usted es una talán, y o sea, ya eso se pasa de la raya. Entonces nosotras tengamos cuidado con nuestros hijos, porque los hijos tan chiquitos, ellos nos van a mandar la mano todavía contra uno, ¿cierto? De la raya que el mundo les saca. Nosotros con sabiduría le hablamos a nuestros hijos y con clemencia, hablándole palabra de Dios. ¿Sí? Clemencia significa compasión, moderación al aplicar justicia. Moderación al aplicar justicia, con compasión. Son nuestros hijitos y los estamos enseñando a ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, buena persona. Esa es la tarea de un papá y una mamá, no se nos olvide, papá y mamá, sí. Es que yo creo que como uno cría a sus hijos, así sus hijos van a tratar a sus esposas, sus parejas. Muchas veces en la casa se cría de una manera de que no, el padre le dijo, no, eso usted puede ser un mujeriego, usted puede tener toda la mujer que quiera, porque usted es hombre, usted puede. En cambio, su hijo, su hermana no, cuida a su hermana que no. Entonces, ya es que estamos insertando un chierrado en nuestros hijos. Y mire qué error tan grande, puede tener todas las mujeres que quieran, pero su hermana no, y ella es que una mujer, ¿cierto? O sea, un hombre está con una mujer, así de sencillo. Entonces no se les puede decir, esté con todas las mujeres que quieran, o sea, que esa mujer también puede estar con todos los hombres que quieran, porque es lo mismo, ¿cierto? Un hombre va a buscar una mujer, o sea, pueden buscar a esta y dejarla sola porque ya después se dan con otra. Eso no es lo de Dios, ¿sí? Estamos mirando lo que es lo de Por eso es un papá, una mamá teniendo sus hijos, criándolos en sujeción en el Señor, porque esa es la voluntad de Dios, para que sus hijos hagan lo mismo. Miren, los hijos del pasado siempre dicen, mi papá decía, mi papá hacía esto, mi papá porque había la figura paterna. Hoy ya no hay figura paterna. Son muy poquitos los hombres que realmente están con sus hijos. Casi siempre como miren lo que decía un niño, mi papá
abandonó a mí para irse a cuidar los hijos de otro. Eso es muy triste, hermanos, pero si ya ha pasado y si les pasa a ustedes, pídanle perdón a Dios, pídanle perdón a sus hijos, y ya no pueden organizar el hogar, lleven sus hijos a los pies de Cristo, llévenlo a buscar de Dios. Dice, es ejemplo de fuerza, dignidad y tiene buen sentido del humor. Mire lo que dice Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. O sea, nosotras tenemos que estar ahí dándole siempre a nuestros esposos aliento, a nuestros hijos, alabando las cosas bonitas que se hacen, riámonos sí de lo porvenir, de lo que uno espera de sus hijos, háganle clase a sus hijos, háganlos reír, salgan con ellos. O sea, es que el tiempo de los hijos es tan cortito, hermanos, que cuando ellos llegan a sus 18 años uno dice, ¿en qué momento se crecieron estos muchachos? Entonces hagámosle la vida bien linda, bien especial, porque los hijos, ojo, son prestados. Ellos no me pertenecen a mí. Ellos le pertenecen a Dios, son prestados hasta que ya están listos para ellos volar, y como yo hice en mi hogar, ellos van a hacer hogar también. Y la última dice, muestra una fe firme en Jesucristo como su Señor. Miremos qué dice Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Las mujeres tenemos que presentar nuestra fe para estar orando por nuestros esposos, por nuestros hijos. Los hijos se enferman, ¿sí? Y uno a veces siente impotencia. Yo me acuerdo que mi hijo se enfermó una vez, le dio, lo picó el mosquito ese y le dio el dengue, y no había cómo bajarle esa fiebre. Y yo decía, Señor, pues ya se va a ir porque él temblaba y ya les variaba, y yo le ponía pues paños, o sea, de todo, o sea, la mojada, de todo, y uno le lloraba y clamaba porque igual tengo un hijo que estaba apartado, y lloraba por él, el Señor lo sanó, pero yo sigo orando por su vida espiritual. Es un buen hijo, es sujeto, pero si no quieres que busque a Dios y llame a Dios, ¿cierto? Y así tenemos que hacer las mujeres, con fe orar por nuestros hijos. Yo estoy segura que muchas mamás de los muchachos que están en la corporación oran por ustedes. Yo les animo, entreguen sus vidas al Señor. A las mujeres les digo, seamos buenas hijas, seamos buenas mamás, seamos buenas esposas, oremos por nuestros esposos si no son creyentes, que el Señor va a escuchar nuestras oraciones, pero con nuestro ejemplo. No seamos mujeres gritonas, no hagamos algarabía por todo, no seamos respondonas, porque eso a cualquiera le molesta, y más a un varón. El Señor nos está diciendo, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos como al Señor. Entonces que el Señor nos ayude a nosotras a ser buenas mujeres. Vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día tan lindo que nos regalas hoy. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das palabras a cada uno, Señor, para que nosotros seamos obedientes a ti. Tú quieres hogares consagrados a ti, que papá, mamá estén juntos con sus hijos, criándolos de tu mano, Señor, para que sean personas de bien, para que sean personas que te amen, y esto vaya de generación en generación. Esa es tu voluntad, Señor. Perdónanos si en algún momento no lo hemos hecho, si hemos sido parte de la distorsión de la familia, pero nunca es tarde para encaminarnos, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Ayúdanos a partir de hoy a hacer todo bien, correctamente, delante de tus ojos, Señor. Bendícenos en este resto de día, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor